Que el Señor, que el Señor les bendiga, hermano. Hoy día vamos a estudiar, ¿cierto?, la biografía de Juan el Bautista. Algunos de aquí ya la habíamos visto antes, pero muchos todavía no. Así que vamos a aprovechar de todos aprender y cualquiera de la que ya lo hemos aprendido, si tiene algo que aportar, amén, bienvenido sea, y quisiera que por favor los que pudieran tener su Biblia a mano para que vamos buscando los textos que nos confirman, ¿cierto?, el estudio que vamos a hacer el día de hoy. Amén. Voy a compartir en el PowerPoint, que es mucho más fácil a veces cuando uno va viendo imágenes, ¿cierto? A aprender un poquito más de Juan el Bautista. Amén. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Y nos disponemos entonces a aprender. Bueno, casi todos los creyentes, ¿cierto?, y no creyentes por igual, hemos oído hablar de Juan el Bautista. Yo creo que no hay nadie en este mundo, en este planeta, que no sepa algo, aunque sea chiquitito, sobre Juan el Bautista. Y ya él es uno de los personajes más importantes y conocidos en la Biblia. Mientras que Juan el Bautista era conocido como Juan el Bautista, ¿cierto? De hecho, fue el primer profeta que Dios llamó desde el tiempo de Malaquías. O sea, el último profeta que hubo fue 400 años antes de Juan el Bautista. En esos 400 años que el Señor estuvo de silencio, al primero que llama, después de esos 400 años, es a Juan. Amén. Amén. Veamos su vida y su obra. En Isaías, el capítulo 40, del versículo 3 al 5, dice lo siguiente de Juan el Bautista. Imagínense, esto está escrito casi más de 600 años antes de que Juan naciera. Y dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Dios, al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Dios, de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta voz, cierto, que clama en el desierto, que pregona que debemos preparar el camino para la llegada del Señor, es Juan el Bautista, de quien está aquí hablando el Señor. ¿Ya? Así que, como dijimos anterior, la venida de Juan se anunció por lo menos entre 600 y 700 años antes por otro profeta, y este fue Isaías. ¿Ya? ¿Qué dijo? Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada, ¿cierto?, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Amén. Este pasaje ilustra el plan maestro de Dios en acción, por cuanto Él fue quien escogió a Juan para ser su especial embajador para anunciar su venida. Ya lo anunció con muchos años con anticipación. ¿En qué consistía esta preparación que tenía que hacer Juan? Era costumbre antigua, queridos hermanos, que si un rey iba a visitar a alguna parte de su reino, enviara un mensajero delante de él para que preparara el camino, ¿ya? Este se encargaría de avisarle a toda la población por donde el rey había de pasar, para que se ocupara, ¿cierto?, la gente de quitar los baches, las piedras que hubieran en el camino, todo estuviera perfecto, ¿cierto?, para el paso que iba a hacer el rey por aquel lugar. Ahora Juan el Bautista era quien anunciaba la venida del gran rey, y el camino debía de ser preparado. ¿Pero cuál camino? Se preguntan ustedes, hermanos, ¿cuál camino se debía preparar? Perdón. El corazón de los hombres, ¿ya? Ese era el camino que tenía que preparar Juan. La preparación, ¿cierto?, que había de llevar a cabo consistía en denunciar
el pecado del pueblo y hacer un llamamiento al arrepentimiento. Ese fue el mensaje que trajo Juan, el mensaje, ¿cierto?, de un llamamiento al arrepentimiento, porque ¿saben qué, hermanos? Igual que hoy en día había aspectos torcidos en la vida, ¿cierto?, del pueblo que debía ser enderezado. Altibajos, valles, montañas, ¿cierto?, que habían de ser aplanados para facilitar la venida del Rey, ¿cierto?, al corazón del ser humano. Podemos pensar en los valles como aquellas cosas bajas, ocultas y despreciables de nuestra personalidad. Y en los montes podríamos pensar en el orgullo, ¿cierto?, o el altivez del corazón, ¿o no? Amén. Todas esas cosas, Juan venía a preparar el camino del corazón del hombre para la llegada del gran Rey. Miren, tengo aquí en esta diapositiva que el nacimiento de Juan fue milagroso. Nació de padres ancianos que nunca habían podido tener hijos. Eso dice Lucas capítulo 1, el versículo 7. Que el ángel Gabriel anunció a Zacarías, un sacerdote levita, ¿cierto?, que tendría un hijo. Fueron noticias que Zacarías recibió con incredulidad, ¿ya? ¿Cómo podía ser que él, siendo tan viejito, pudieran a esta altura de su vida, ¿cierto?, tener un hijo? Gabriel le dijo esto a Juan: porque será grande delante de Dios. Él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Grande misión de Juan el Bautista, ¿no, hermanos? Amén. Tremenda misión. Yo creo que ese mensaje también nosotros es parte de nuestra predicación, es parte del mensaje del evangelio que nosotros tenemos que llevar a la persona, que preparemos el corazón para la llegada del gran Rey a nuestro corazón, ¿ya? Mire, fiel a la palabra del Señor, Elizabeth, la esposa de Zacarías, dio a luz a Juan. En la ceremonia de la circuncisión que se festejaba o se celebraba, ¿cierto?, 8 días después del nacimiento del bebé, Zacarías dijo acerca de su hijo: y tú, niño, recién ahí pudo volver a hablar, ¿ya? Decía, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque él había quedado mudo por haber recibido con incredulidad el mensaje del ángel. Le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Amén. Miren, otra cosa importante de la biografía de Juan es que él era pariente de Jesús, puesto que sus madres eran familiares. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 36. De hecho, cuando el ángel Gabriel le dijo a María que daría a luz a Jesús, también le contó que su prima Elizabeth estaba embarazada, ¿cierto? Cuando María llevaba a Jesús en su vientre, visitó a Elizabeth. Y Juan, cuando María llega, ¿cierto?, a la casa de Elizabeth a visitarla, Juan, en el vientre de su mamá, saltó de alegría cuando escuchó la voz de María. Eso lo pueden encontrar en Lucas, el capítulo 1, del versículo 39 al 45, hermanos, ¿ya? Para que vamos estudiando lo que es la vida de Juan el Bautista. Miren, de adulto, Juan vivió una vida difícil en la zona montañosa de Judea, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Él vestía ropa de pelos de camello, así como se ve en esta fotografía. Así era más o menos la vestimenta que usaba Juan el Bautista. Su ropa era de pelos de camello con un cinto de cuero alrededor de su cintura. ¿Saben, hermano? Esto era vestimenta típica de los profetas, ¿ya? Su dieta era simple. ¿Qué comía? Por ahí lo hemos aprendido, ¿cierto? Él se alimentaba solo de langostas y miel silvestre. ¿Amén? Miren las cosas interesantes. Juan vivió una vida súper sencilla, ya que él, en lo único que se enfocó, hermano, fue en la obra que tenía por delante.
fue en lo único que se enfocó. Él sabía cuál era su misión en la vida y era preparar el corazón de los hombres para la venida de Jesús. Amén. Miren, aunque su nombre implicaba que él bautizó personas, lo cual hizo, la vida de Juan en la tierra fue más que simplemente bautizar. La vida adulta de Juan se caracterizaba por la devoción y la entrega a Jesús y a su reino. Miren lo que dice la Biblia, y lo acabamos de leer en Isaías, que la voz de Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto. Amén. Mientras proclamaba la venida del Mesías a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador. Amén. Bueno, él fue el precursor del evangelista moderno. Así como él compartía las buenas nuevas de Jesucristo y no le daba vergüenza, él era un hombre lleno de fe y un ejemplo a seguir para aquellos que deseamos compartir nuestra fe con otros. ¿O no, hermano? ¿Es un ejemplo Juan el Bautista? Es un ejemplo. Además, miren, chiquillos, debemos notar también que el mensaje de Juan el Bautista llegaba a un pueblo desolado y afligido, que aún estaba bajo el castigo de Dios. Hacía siglos que con escasos periodos excepcionales los judíos estaban dominados por poderes extranjeros, añorando su libertad como nación. ¿Bajo qué nación estaban esclavizados cuando vino Juan el Bautista y Jesús? Bajo el pueblo de los romanos, amén, bajo ese imperio, el imperio de los romanos, amén. Sin embargo, miren, la auténtica desolación del pueblo, más que estar dominado por un imperio, ¿cierto? No era política la desolación que ellos tenían, era moral y espiritual. Ahora, con la llegada de Cristo, precedida por el ministerio de Juan, llegaba por fin la esperanza prometida. El tiempo se había cumplido. El tiempo de la llegada del Mesías prometido. El ministerio de Juan el Bautista creció en popularidad, ¿ya? Tal como se registra en Mateos, capítulo 3, del versículo 5 al 6. Dice que la gente venía a él para ser bautizados, confesando sus pecados, ¿cierto? Salían a él, venían a Juan de toda Judea, de la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, confesando sus pecados. Lo escribí 2 veces ahí. Bueno, para ser bautizados por Juan, había que reconocer, claro, ¿cierto?, el pecado, nuestro pecado, y arrepentirse. Esa era la predicación de Juan. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Que por supuesto fue una buena manera de estar preparados para la venida del Salvador, con un corazón arrepentido. El arrepentimiento asociado con el bautismo de Juan también mantuvo a los fariseos alejados del agua. ¿Saben por qué? Porque ellos no se veían a sí mismos como pecadores. Para los fariseos las palabras de Juan eran muy duras, llamándolos generación de víboras y advirtiéndole que no confiaran en su linaje judío, de que eran hijos de Abraham, ¿cierto?, para la salvación, sino que se arrepintieran y que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. De nada les iba a servir a los fariseos, ¿cierto?, alegar de que ellos eran descendientes de Abraham o que vivían en conformidad con ciertos ritos religiosos. Lo único, les decía Juan, que los prepararía para entrar en el reino de Dios, sería que ellos renunciaran a su pecado y se volvieran sinceramente a Dios. De otro modo, no estarían preparados para su venida. Además, ese cambio, les decía Juan, debería manifestarse por medio de frutos dignos de arrepentimiento. Así es. Las personas de ese día sencillamente no trataban a los líderes religiosos o de otra índole. Menos de esa manera en que lo hacía Juan, porque temían al castigo. Pero sin embargo, la fe que Juan tenía, hermano, la fe que él tenía, hizo que él fuera una persona valiente a pesar de la oposición de los poderosos de su pueblo. Lo que Juan estaba anunciando era que por fin la venida tan largamente
esperaba de este rey y de su reino eran inminentes. Él mismo era su precursor. Así como nosotros, hermanos, estamos anunciando hoy en día que la venida de Jesús por su iglesia está cerca y debemos ser valientes igual que Juan para hacerlo, es un ejemplo él para nosotros. Sin embargo, en ese tiempo Juan insistió en el cumplimiento de ciertos requisitos preliminares para poder participar de ese reino. Y como ya sabemos, chiquillos, esos requisitos eran espirituales. No era que hubiera que cumplir con ciertos ritos religiosos, ceremoniosos, sino que el mensaje de Juan es muy pertinente también para nuestros tiempos, hermano. Si queremos que Dios venga a nuestras vidas, tendremos que preparar nuestro corazón por medio ¿del qué? Del arrepentimiento de nuestros pecados, limpiar nuestro corazón, sacar todo lo malo que está dentro de nosotros para que pueda venir a habitar en él, ¿cierto? Nuestro Señor. Esta es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Juan el Bautista no desarrolló su ministerio en grandes ciudades, sino que él se fue al desierto. No le puso las cosas fáciles a la gente, a los judíos de su tiempo. En la mayoría de los casos, las personas al menos tendrían que viajar un día para poder ir a escucharle. Y lo sorprendente, hermano, es que la gente dejaba sus ocupaciones e iban en masa a donde él predicaba. Esto implicaba, hermanos, que la gente tenía a Juan por gran profeta de Dios, pero también ponía en evidencia el hambre espiritual del pueblo. Amén. Cuando la gente tiene hambre espiritual, cuando la gente se siente vacía, no hay que ir a buscarlo. Solito llegan a buscar del Señor. Amén. Como fue en el caso del pueblo judío, que caminaba largas distancias, ¿cierto?, para llegar a escuchar el mensaje que Juan les traía. Miren, en Juan 3:28, él nos dice, vosotros mismos, Juan dice, vosotros mismos me sois testigo de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan voluntariamente se dio a Jesús el protagonismo diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿cierto? Bueno, la opinión general de Juan el Bautista, cuando le preguntaban a la gente, ¿quién dice? Jesús mismo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es Jesús? O que es Juan, perdón. La gente lo tenía por un gran profeta de Dios, ¿cierto? Y muchas personas pudieron haber llegado a pensar que él era el Mesías. Pero no era la intención de Juan que la gente se quedara con esa idea. Él tenía clarita la visión de cuál era su llamado. Juan le advirtió a sus discípulos que lo que habían visto y oído de él era solo el comienzo del milagro que iba a venir en la forma de Jesucristo. ¿Qué era Juan entonces? Un simple mensajero enviado por Dios para proclamar la verdad. Ese era el concepto que tenía de sí mismo Juan. No se le subieron los humos a la cabeza, no se creyó más importante que otros. Él la tenía clarita. Simplemente era el mensajero enviado por Dios para proclamar, ¿cierto?, la verdad. Su mensaje era simple y directo. ¿Cuál era este mensaje? Amén. Por ahí leo labios, estoy leyendo labios. Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el simple mensaje de Juan, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él sabía que una vez que Jesús apareciera en escena, su misión, ¿cierto?, terminaría. Amén. A veces uno se quiere apernar, no le da cabida a otros en el ministerio, no, uno quiere estar ahí haciéndolas todas y no le da la oportunidad al que viene más atrás, que también quiere crecer, a lo mejor que también quiere enseñar, que también quiere estar ahí coordinando, no, uno quiere estar ahí. No, Juan
la tenía clarita. Esta es mi misión, y una vez que el Mesías llegue, yo debo, ¿cierto?, darle paso a él. ¿Se fijan cosas importantes que vamos aprendiendo de la vida de Juan? Que nos vayan quedando aquí en nuestro corazón y aprendamos de todos los personajes que vamos a estar aprendiendo últimamente. Miren, ¿cómo? ¿Cuándo? Juan tuvo su encuentro con Jesús. Esta parte la encontré hermosa, hermano, yo creo que ustedes también cuando la leen en la Biblia, en Mateo 3, del capítulo 3 en adelante, dice que Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Yo creo que no hay mejor ejemplo de humildad como el que se ve en Jesús y Juan. En este capítulo, hermano, en estos versículos, Juan reconoció acertadamente que el Hijo de Dios, sin pecado, no necesitaba el bautismo de arrepentimiento, porque ese era el bautismo que Juan practicaba, el bautismo del arrepentimiento, y que era él ciertamente el que necesitaba ser bautizado por Jesús. Y Juan no se encontraba digno de bautizar a su propio Salvador. ¿Cómo? ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti, Jesús? Tú tienes que bautizarme a mí. Sin embargo, miren lo que le dijo Jesús. Él le dio una respuesta a la inquietud de Juan solicitando el bautismo. Y miren lo que le dice Jesús. Le dice, es necesario, ¿cierto?, que toda justicia se cumpla. No olvidemos que Jesús estaba tomando nuestro lugar y que Él iba a morir por nuestros pecados. Por lo tanto, ¿cierto?, Él estaba cumpliendo toda justicia. Y si Él, que es el Maestro, ¿cómo nosotros no vamos a seguir su ejemplo, cierto? Él, en este acto que hizo de dejarse bautizar por Juan, se estaba identificando con los pecadores por quienes finalmente él iba a ser sacrificado, asegurando así toda justicia para nosotros, hermanos. Amén. Y en humildad, Juan obedeció y aceptó bautizar a Jesús. Cuando Jesús salió del agua, esto lo vio Juan, y yo creo que debe haber sido, pero Dios confirmando, ¿cierto?, en él el ministerio que él tenía. Dice que descendió, que se abrieron los cielos y que Juan vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre Jesús. Y él escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Juan vio cómo fueron abiertos los cielos y Juan oyó la voz de Dios. Hermanos, qué gran privilegio el de Juan, oír la voz de Dios confirmando que Jesús es su Hijo amado en el cual él se complace. Amén. Ese fue el encuentro que tuvo Juan con Jesús. Después, el rey Herodes puso a Juan el Bautista en la cárcel. Herodes se había casado con la ex esposa de su hermano Felipe. Juan valientemente habló en contra de ese matrimonio, ya muy a pesar del disgusto de Herodías, la nueva esposa de Herodes. Eso lo encontramos en Lucas, el capítulo 3, del versículo 19 al 20, y en Marcos 6, del 17 al 20. Miren, mientras Juan estaba en la cárcel, oyó hablar de todas las cosas que Jesús estaba haciendo. En lo que parece ser un momento de duda, Juan envía a sus discípulos a Jesús para preguntarle si él realmente era el Mesías. ¿Qué le responde Jesús? Me encanta la respuesta que le da Jesús aquí, porque no le dice, sí, yo soy, dile que se quede tranquilo. No, él dice, Jesús le responde y le dice a los hombres que le contaran a Juan todo lo que habían visto y oído. Las profecías se estaban cumpliendo. Jesús nunca reprendió a Juan por esto, por haberle ido a preguntar, ¿cierto? Por el contrario, Jesús mismo dio pruebas de que él era el Salvador prometido y le envió a decir con sus discípulos todo
cuéntenle a Juan lo que han visto, cuéntenle a Juan lo que han oído, para que él esté, ¿cierto?, tranquilo y tenga respuesta a su pregunta. Aunque es difícil saber con certeza lo que Juan sintió cuando estaba en la cárcel, y da la impresión de que él tenía dudas, Juan envió un mensaje a Jesús con el propósito de asegurarse, de hallar la verdad. Como cristianos, hermanos, todos tendremos a veces nuestra fe puesta a prueba. Puede ser que también nos debilitemos en nuestra fe, como en el caso de Juan. Debemos aferrarnos a Jesús. En el caso de Juan, cuando a él se le vinieron estas dudas, él quiso asegurarse, él no se quedó pensando, titubeando, meditando, ¿cierto? Ahí, ¿será o no será? Él quiso asegurarse. Él dijo, ¿saben qué? A sus discípulos, al que lo seguían a él, que pudieron haber visitado a Juan, ¿cierto? Le dice, por favor, vayan y pregúntenle a Jesús si realmente él es el Mesías que había que venir o tenemos que esperar a otro. A veces nosotros también nos pasamos por crisis, pero debemos hacer lo que hizo Juan, aferrarnos a Jesús, buscar la verdad y mantenernos firmes en nuestra fe hasta el final. Amén. También es un ejemplo de Juan para nosotros. Él estaba pasando tribulación, estaba pasando tristeza, sabía lo que se le venía, ¿ya? ¿Qué dijo Jesús acerca de Juan? Dice, entonces Jesús habló a la multitud acerca de Juan, diciendo que él era el mensajero prometido que vendría antes del Mesías. Jesús dijo también, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Miren, vamos a ver. Cuando Jesús pregunta quién es Juan, quién cree la multitud que es Juan, algunos le responden que creen que es Elías, que ha sido enviado, ¿cierto? O un profeta, y algunos, ¿cierto?, respondían pensando que a lo mejor él era el Mesías. Bueno, acabamos de decir que Juan el Bautista era aquel Elías anunciado por el profeta Malaquías y que habría de venir preparando el camino al Mesías. Por supuesto que Juan no era la reencarnación de Elías, como algunos creen, sino un nuevo profeta, ¿cierto?, que venía con su mismo espíritu y poder, tal como el ángel le había dicho a su padre Zacarías. Le dice así, le dice, él irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El parecido entre ambos, entre Juan y el profeta Elías, hermano, es muy notable y podemos apreciarlo en varios detalles. Ya hemos visto que la forma en que ellos se vestían eran iguales. Si ustedes quieren, buscan Segunda de Reyes, el capítulo 1, el versículo 8. Dice así. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, dice así. De Elías, dijo. Y ellos le respondieron. En el 7 dice, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y si leemos Marcos 1:6, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, también vemos que se hace casi la misma descripción de la vestimenta de Juan el Bautista. Dice así. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Hay parecidos bastante notables, ¿cierto?, entre los dos. Como profetas de Dios, los dos tenían
una fuerte conciencia de la presencia divina en sus vidas. Los dos profetas destacan como hombres enteramente entregados a su ministerio. Es como si no tuviesen otra preocupación en la vida, hermano, sino solamente la de cumplir con su cometido profético. Amén. Ellos eran bien entregados a lo que Dios les había solicitado, al propósito que Dios tenía con sus vidas. Cada uno de ellos hizo volver los corazones del pueblo a Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Elías cuando se enfrentó a los profetas de Baal? ¿Se acuerdan, hermanos, cierto? Bueno, y Juan el Bautista denunciando el pecado de todo el pueblo. Los dos tuvieron que emplear un tono duro para denunciar el pecado de los hombres, buscando el arrepentimiento del pueblo, haciendo un llamado a la conversión y que la gente, ¿cierto?, dejaran su infidelidad a Dios. Los dos, el mensaje de ambos fue muy fuerte. Ambos, hermano, ambos se sintieron solos ante una nación que se apresuraba hacia el borde de un precipicio que los conducía a un abismo sin fondo. Ambos se sintieron solos, ambos pasaron por momentos de depresión en sus vidas. Los dos tuvieron la intrepidez de enfrentarse a los reyes de su tiempo. No tenían pelo en la lengua para decirle su pecado, hermano. Ellos eran bien firmes con lo que decían. Elías con Acab y Juan el Bautista con Herodes. Incluso, hermano, miren el detalle en la similitud de las cosas que vivieron ambos. En ambos casos, las esposas de estos reyes procuraron la vida de los profetas. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Jezabel? Que lo buscó por cielo, mar y tierra, ¿cierto? Para poder darle muerte a Elías, porque estaba enfadada, enojada con él. Y Herodías, que en cuanto tuvo la primera oportunidad, ¿cierto? La aprovechó, no la dejó pasar. A cada uno de ellos le vinieron momentos de tristeza, ¿cierto? En el caso de Elías, él se sintió tan abatido después de su triunfo sobre los profetas de Baal, y Juan el Bautista desde la prisión se preguntó si realmente Jesús sería el Mesías o tendría que esperar a otro, ¿cierto? Cada uno pasó por momentos de tristeza. Así que, como nosotros también, hermanos, cada uno de nosotros, por ciertas circunstancias, ¿cierto?, de la vida, también nos ha tocado pasar por momentos de tristeza, pero aprendamos de estos grandes hombres que se aferraron siempre a Dios y Dios nunca los abandonó. Siempre estuvo pendiente de ambos. Ambos formaron también a otros discípulos para que continuaran con su ministerio. Amén. De hecho, los discípulos de Juan después siguieron a Jesús. Amén. Por el testimonio que Juan dio de Jesús. ¿Cuál fue el final de Juan? El ministerio de Juan el Bautista, así como su vida, llegó de un rato para otro. Fue un final abrupto en manos del rey Herodes. Fue un acto de venganza indescriptible, diríamos nosotros, de Herodías, que juntamente con su hija planearon la muerte de Juan. La hija de Herodías, ¿cierto?, bailó para Herodes, se dice que en su cumpleaños, bueno, y sus invitados una noche. Y Herodes estaba tan contento con la danza que hizo su hijastra, podríamos decir, que le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. La muchacha le preguntó a su mamá, antes de que ella respondiera que quería la cabeza de Juan el Bautista, en un plato. Herodes había tenido miedo antes de tomar la vida de Juan, sabiendo que él era un varón justo y santo. Y estaba reacio a darle muerte al profeta, pero había prometido darle a la muchacha lo que ella le pidiera, inclusive hasta la mitad de su reino. Ya que Juan estaba en la cárcel, fue algo muy sencillo para Herodes enviar al verdugo a decapitar a Juan, que es exactamente lo que sucedió. Es un final muy triste, hermanos, y despreciable para la vida de un hombre tan fiel, ¿cierto?, como lo fue Juan el Bautista. Bueno, como conversábamos anteriormente y a medida que fuimos avanzando, hay varias lecciones que podemos aprender de la vida de Juan. Una es creer de todo corazón en Jesucristo. Se puede.
se puede entregar todo el corazón a nuestro Señor, Él hasta dar la vida, ¿cierto? Por Jesús. Juan sabía que el Mesías venía, él creyó con todo su corazón y pasaba sus días preparando el camino para la venida del Señor. Nosotros también debemos preparar, ¿cierto?, el corazón de nuestra familia, de nuestros parientes, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, para que ellos puedan también conocer al Señor. Y el 22 de abril es una oportunidad que nosotros tendremos, ¿cierto?, para invitar a nuestros vecinos, parientes o amigos que nos acompañen a la obra que está preparando la iglesia, ¿cierto?, como una manera de evangelizarles. Aunque el camino no fue fácil de preparar para Juan, diariamente él se enfrentaba con escépticos que no compartían su entusiasmo por la venida del Mesías. Bajo duras preguntas de los fariseos, Juan compartió su creencia. Dijo en una oportunidad: yo bautizo con agua, mas en medio de nosotros está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, pero que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan creía en Cristo y su gran fe lo mantuvo firme en su caminar, hasta el momento en el que él vio a Jesús y pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como creyentes, todos nosotros podemos llegar a tener esa fe inquebrantable que tuvo Juan, hermano. Para eso Dios permitió que estuvieran todos estos ejemplos escritos en la Biblia, para que nosotros, ¿cierto?, aprendamos de su fortaleza, ¿ya? Y a pesar de que muchas veces se burlen, se rían o pase lo que pase con nosotros por el hecho de creer en Jesús, a nosotros mantengamos nuestra mirada puesta en el blanco, que es Cristo. La vida de Juan es un ejemplo para nosotros, ¿ya? De la seriedad con la que debemos enfrentar la vida cristiana, hermano, y nuestro llamado al ministerio, cualquiera que sea. Juan vivió su vida para presentar a Jesucristo a otros. Él se concentró en la misión que Dios le había dado. Juan también sabía de la importancia del arrepentimiento de los pecados, a fin de vivir una vida santa y justa. Y como siervo de Dios, él no tuvo miedo en decir la verdad. No tuvo ningún miedo de decir la verdad, aunque para ello tuviera que señalar a personas como Herodes o los fariseos por su conducta pecaminosa. A Juan se le confió, hermanos, un ministerio único. Único. No hay otro como Juan, ni lo habrá, ¿cierto? No obstante, nosotros también somos llamados a compartir la verdad de Jesucristo con los demás. Podemos seguir el ejemplo de Juan respecto a la confianza fiel y obediente que tuvo en Dios. En la medida en que nosotros vivamos y proclamemos su verdad en cualquier circunstancia de la vida que Dios nos haya dado o que estemos viviendo cada uno de nosotros. Así que, hermanos, esto es como el resumen del ministerio, de la vida, de su nacimiento, ¿cierto? Milagroso que él tuvo, de su vida en el desierto, del mensaje que él traía, hasta su muerte de Juan el Bautista. Me gustaría saber si el hermano Luis o la hermana Sarita o alguno de ustedes tuviera algo más que agregar, que quisiera compartir, que le haya llamado la atención de la vida de Juan. ¿Escucho? Amén. Me parece que quedó clarito, se entendió, ¿cierto? Amén. Amén. Yo quería decir algo, no sé si la pastora quiere decir algo antes. Hay dos cosas que quería decir yo. La Amén. valentía de Juan. La valentía. Claro, y la corto su ministerio, el tiempo corto su ministerio. Y en cuanto a la relación de Elías con él, Elías le fue preservada la vida, aun cuando Jezabel anunció que la iba a matar, hasta dio la hora en que la cual iba a morir. Sin embargo, Juan no. Y uno podría decir, ¿por qué él no? Porque él cumplió lo que había venido. Su propósito. Sí, yo quería decir que
Bueno, dos cosas también. Uno es que Dios sabe cuál es nuestro llamado. Hay personas que siempre piensan que todos vamos a ser ricos en el Señor, que vamos a tener bienes, pero no necesariamente es así. Dios a algunos los llama para propósitos distintos. Y en este caso tenemos a Salomón, que fue un rey, ¿cierto? Poderoso, rico. Y por este otro lado tenemos a Juan el Bautista, que fue un hombre humilde que comía, ¿cierto? De cosas que a lo mejor ninguno de nosotros lo haría. Pero todo depende del llamado de Dios que tiene con cada uno de nosotros. No podemos pretender algo que Dios nunca nos ha prometido. Y lo segundo es la forma como muere. O sea, humanamente para nosotros es como incomprensible. Porque alguien podría decir, ¿por qué Dios no lo cuidó, no lo protegió? Pero si vemos la historia, muchos, los primeros cristianos fueron quemados, vivos, ¿cierto? Los apóstoles fueron crucificados, casi todos murieron, ¿cierto? Dieron su vida por el Evangelio, y nuestro mismo Señor fue crucificado. O sea, Jesús dijo, si esto lo hacen con el árbol verde, ¿cuánto más no será con el árbol seco? Y esto tiene que ver con entender lo que es la vida, cumplir el propósito de Dios, como dijo la pastora. Juan cumplió su propósito. Y cada uno de nosotros tiene que cumplir su propósito. Y Dios sabe el día y la hora en que debamos partir y tenemos que prepararnos, estar listos siempre. Luchito, y con respecto a eso, yo me pregunto, ¿estaremos nosotros dispuestos, como Juan o como los cristianos del primer siglo, a dar la A vida dar la por nuestra vida. fe en Cristo? Es fuerte preguntar eso, pero hasta el final, Señor, hasta el final, que Él nos dé la fuerza, la valentía, como dijo la hermana Sarita, el valor para enfrentarnos, ¿cierto? Porque no sabemos los tiempos que nos van a tocar vivir en un futuro próximo, porque ya se ven las cosas medias complicadas. Pero ahí hay que seguir, perseverar. El que De persevera hecho, hasta el fin, claro, ese será será salvo. salvo. De hecho, Luchito. pensamos que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana. Pero Jesús mismo dijo, o Pablo dijo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Jesús nunca dijo que nuestra vida iba a ser color de rosa. Pero a veces nosotros esperamos una vida color de rosa, cuando lo que nos prometió Dios es una vida eterna con Él. Y a veces todo eso lo concentramos en la vida que vamos a tener aquí en la tierra, y pensamos que esto es todo, y la verdad es que nunca ha sido todo. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar su opinión con respecto a la lección de hoy? ¿Alguien quisiera compartir su percepción? O alguna duda, pregunta, estamos aquí Claro. para eso. Un aporte, Aporte, Pablo. hermano Pablo, lo escuchamos. pero más que nada un aporte desde el análisis, no tanto desde la historia de Juan. A mí me llama mucho la atención y me gustaría que todos nosotros fuéramos imitadores de Juan, desde el sentido que él no había visto a Jesús y ya conocía su propósito. Muchos de nosotros, acercándonos desde su palabra, ya conocemos a Jesús, pero él no lo conocía en vivo, en directo. Era tal la certeza que tenía él del mensaje que le había entregado el Señor, que, diciéndolo de manera un poco coloquial, no miró para ningún lado, fue y lo hizo. Y yo creo que a lo mejor, o sea, yo a lo mejor elucubrando un poco, él cuando mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, era como para corroborar si realmente todo lo que él había hecho tenía relación con esa persona que tenía enfrente, porque él había actuado casi a ciegas. O sea, lo había hecho solamente escuchando la voz del Señor y creyendo en el mensaje de que un Salvador iba a venir. Y ahora yo hago este comentario porque muchos de nosotros oímos a diario hablar de Jesús, y en cada predicación que escuchamos siempre se nos habla de Jesús, pero Juan el Bautista creyó sin conocer a Jesús, o al menos sin convivir con su ministerio de manera directa. En cambio, nosotros recibimos el mensaje de las cosas que Jesús hizo, pero Juan el Bautista tuvo tal certeza
que no habiendo conocido ninguna de las obras de Jesús aquí en la tierra, ya daba por hecho que lo que Dios le había dicho iba a ser verdad. Entonces, Amén. yo creo que, más allá del ejemplo como humildad, yo creo que el valor de Juan, no solamente, claro, y encuentro que es muy importante esto de que él abrió los caminos para la venida del Señor. Lo importante es la fe ciega que tenía de verdad, que a mí me impresiona la fe que él tenía, aún sabiendo que su ministerio iba a ser corto, o sea, porque también uno, como yo apoyo la idea suya, uno a veces como que quiere subirse al carro de la victoria y estar siempre arriba, pero él sabía que iba a llegar un momento en que a lo mejor su aporte iba a terminar y él tenía que llegar hasta ahí y punto. Y eso también yo creo que es importante para nosotros porque, como usted dijo en medio de esta clase, muchos de nosotros pensamos que somos capaces de hacerlo todo y no damos espacio a otros. Y yo creo que es importante eso también, hacer partícipe a otros dentro de la labor, porque, como lo decimos siempre, todos tenemos un propósito en el Señor. Y ese propósito debe ser cumplido, y a veces yo mismo entorpezco el propósito del otro, pensando que también yo debo de hacer lo que el otro supuestamente debiese de hacer. Ese sería mi aporte. Y con respecto a eso mismo, hermano Pablo, agregar una cosita más. Muchos a lo mejor de nosotros sabemos el propósito para el cual el Señor nos llamó a su misión, a su labor, pero hay otros que creen que no están para nada, se sienten, se menosprecian, no, yo no sirvo. ¿Saben qué? A veces yo me he encontrado con personas que con solo orar, ellos bendicen tanto nuestras vidas. Y puedo dar un ejemplo que nosotros conocemos, por ejemplo, la hermana Carmencita Ruiz. La hermana Carmencita Ruiz ora siempre está orando por la iglesia, por los pastores. Yo la he escuchado orar por mí, por mis hijos, por mi casa y por cada uno de nosotros. Eso y nosotros a lo mejor no la vemos, pero eso es una labor importantísima. Cada uno de nosotros, hermanos, de verdad, cada uno de nosotros es un ladrillo en este gran edificio que el Señor está edificando, ¿ya? Y sin uno de nosotros, bueno, algo le pasa al edificio, ¿cierto? Así que cada uno siéntase que el Señor, somos útiles para Él en su obra, no se menosprecie. Dios no nos llamó para nada. Dios nos llamó, ¿cierto?, para ser parte de su iglesia. Y en la iglesia todos somos necesarios. Todos nos necesitamos. No hay uno más que otro. Delante de los ojos de Dios, todos somos necesarios. Luchito, entrego... Sí. No, el último punto importante me aclaró un poquito mi hermano Pablo. Pablo. Sí, porque Juan el Bautista tenía una idea errada de Jesús. Lo mismo, la misma idea que tenía todos los judíos. Juan el Bautista esperaba un Mesías libertador del pueblo. Él esperaba que Jesús los libertara del asedio romano, de la sujeción romana. Es por eso que Juan el Bautista envía a preguntarle a Jesús. Pero Jesús le explica lo que está escrito de él en las profecías. Los ciegos ven, los cojos andan. Eso es lo que decía la profecía del Mesías. Entonces, con eso yo creo que él se quedó tranquilo, porque Jesús tenía un propósito diferente al que el pueblo esperaba. Y así también, si uno lo proyecta hacia nuestro tiempo, a veces nosotros también esperamos de Jesús cosas que nunca Él nos ha prometido. Él nos ofreció la salvación, Él nos perdonó, ¿cierto? Y espera que nosotros vivamos con un propósito de acuerdo a eso. Pero a veces nosotros pensamos más de Jesús, cosas que Él nunca nos ha dicho. Entonces, es interesante ese punto, que también tuvo esa duda Juan el Bautista. Así que eso nomás, hermana Ivonne. Muchas gracias por